Pues las últimas semanas han sido el epicentro de varios escándalos en torno a Morena. Vamos a regresar el día de hoy con el doctor Jesús Medina, sociólogo, un servidor, Héctor Oz, economista. Pues vamos a regresar al caso mexicano para tocar varios escándalos que se han desatado en el seno de la Cuarta Transformación, en el gobierno federal particularmente. El primero de ellos que tiene que ver, bueno, con esta disputa que se da toda vez que que el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, pide la salida de forma poco decorosa de este personaje, Marx Arriaga, de la Dirección General de Materiales Educativos. Un personaje, Marx, que se dio a conocer precisamente a mediados del sexenio pasado, cuando se inició la famosa nueva escuela mexicana, donde, bueno, pues esta persona resulta estar en el centro del proceso de una u otra forma, aunque es un funcionario, pues dicha la verdad, un funcionario de tercer nivel, está en una dirección general, no es subsecretario, ni secretario, ni mucho menos. Pero bueno, vemos todo el escándalo que se desata con acusaciones por parte de algunos opositores de que Marx Arriaga estaba haciendo de la dirección su feudo personal. Por otra parte, pues Marx denunciando que se pretende acabar con la nueva escuela mexicana y con el humanismo mexicano desde las esferas de eso que él mismo denomina como una cloaca, refiriéndose a la Secretaría de Educación Pública, lo cual pues no deja de tener cierto punto de razón, lo platicaremos con Jesús. Y bueno, ese es el asunto que ha estado en los medios durante los últimos días, sin dejar de señalar que también ha habido otros asuntos que tocan la política nacional, como por ejemplo la publicación de este libelo, dirán algunos, de este libro, dirán otros, de Julio Scherer, quien fue consejero jurídico del presidente López Obrador, acusando también a diestra y siniestra a un número importante de personajes dentro de la Cuarta Transformación, principalmente el vocero de López Obrador, Ramírez Cuevas, quien actualmente sigue estando dentro del gabinete de Claudia Sheinbaum. Esto, bueno, sin dejar de señalar, por ejemplo, casos como los del Huachicol Fiscal, casos como los de Adán Augusto, casos como los de Monreal, casos como la chiquillada del Partido Verde y del Partido del Trabajo, quienes ahora pues se distancian un poco de la política oficial ante la amenaza de una reforma electoral que quizá pudiera tumbarles algunos privilegios, ¿no? Entonces, bueno, con Jesús la idea es un poquito más allá de ir al fondo de cada uno de estos casos, más allá de tomar partido por Mario Delgado o por Marx Arriaga, lo cual nos dirá Jesús si es prudente, pues analizar un poco las dinámicas, tanto una dentro del gobierno federal y dos dentro del partido, que creo que también es importante calcar ahí qué es lo que está pasando dentro de Moreno en un momento en el que, bueno, ya la presidenta ya lleva más de un año en el poder, evidentemente hay recomodos, pero bueno, Jesús, ¿por dónde comenzamos este breve análisis? Hola Héctor, saludo a nuestro auditorio. Claro, creo que aquí lo importante más que revisar caso por caso y personalidad por personalidad, lo importante es como tener una imagen del entorno general, porque sin lugar a dudas lo que estamos viendo es que Morena está empezando a hacer agua hasta cierto punto, está en una crisis interna que no podemos decir como la más importante que ha tenido, ni tampoco la que lo va a sepultar, eso es cierto, pero sí que plantea algunos entornos que se van a, yo considero, agudizar durante el sexenio de Sheinbaum y que tiene que ver con las mismas contradicciones de su propio surgimiento, ¿no? Ya más adelante podríamos analizar un poco esto en términos de cómo esta izquierda institucional pues nace ya con, digamos, un pecado interno en términos de quiénes lo componen y cómo se desarrolla la dinámica política interna, ¿no? El caso de Mario y de Max Arriaga es particularmente triste, podríamos decirlo así, o delicado en términos de que, como lo planteó Luis Hernández Navarro en su columna en La Jornada, pues básicamente no hay a quién irle, ¿no? Aquí no estamos hablando de quién tiene, digamos, la verdad o quién tiene la pureza, sino de dos figuras que por su propia naturaleza son muy criticables, ¿no? Un Mario Delgado con un pasado en el PRD no muy decoroso, mucho menos en términos de educación. El señor no sabe sobre políticas educativas, para empezar, no es un especialista, es básicamente una traición el ponerlo a él al movimiento magisterial en términos de que se prometieron ciertas cosas como la abrogación de la reforma electoral de 2013, completa, sin dejar una coma, se había dicho, cuando, bueno, Mario Delgado pues votó a favor, tanto del Pacto de por México como de la reforma educativa, ¿no? Algunos dicen, bueno, pues es lo que tenía que hacer, etcétera, pueden acusar de haber confiado o lo que quieran. Lo cierto es que tampoco echó abajo la reforma como prometió
junto con López Obrador. Peor aún, ya siendo secretario de Educación, las críticas que le hizo López-Gatell fue justamente que esta política de tratar de hacer que los niños tuvieran una mejor alimentación y tratar de sacar algunas empresas y dinámicas de consumo dentro de las escuelas, pues generó que Delgado fuera y se aliara incluso con FEMSA, ¿no? Y dijera, vamos a aliarnos con estas mega empresas internacionales que venden basura, pues para que le vendan basura más nutritiva, yo supongo, a los estudiantes, ¿no? Que refleja justamente esa dinámica de sometimiento al capital, ¿no? Que ha tenido Mario Delgado y buena parte de Morena, ¿no? Y por otro lado, Marx Arriaga, que en la crítica de Luis Hernández Navarro menciona que tiene graves trastornos de personalidad, no en términos médicos o psicológicos, sino que básicamente es un funcionario público que se cree un líder magisterial sin un ejército, digamos, que lo respalde, más allá de que en efecto tuvo importantes conquistas en diciembre pasado cuando llamó a defender la nueva escuela mexicana con una serie de reuniones con el magisterio. Un empleado estatal con aspiraciones de predicador, un filólogo que suena con refundar una pedagogía liberadora, pero que parece incapaz de poder explicar, ¿no? Y el problema aquí creo que justamente y dentro del ámbito académico podríamos decir, el problema no es Freire y el problema no es el pensamiento decolonial, sino los que se supone que saben de él y tratan de aplicarlo. ¿Por qué? Porque toda esta verborrea de colonial, todo este discurso básicamente centrado en el pensamiento marxista, materialista, histórico, pues se quedó más bien en eso, en una buena intención sin una política concreta en términos educativos que llevara, digamos, a que la nueva escuela mexicana tuviera un efecto directo. Y en esto tú, Héctor, como maestro de nivel medio superior, podrías tener también una visión de qué tan posible sería aplicar esa nueva escuela mexicana, ¿no? En esos entornos. Entonces, yo cerraría esa primera parte con esto. Es un pleito que se está teniendo entre dos figuras muy criticables con importantes deficiencias y carencias en términos políticos y en términos pedagógicos, ambos, pero en el cual no se están peleando modelos educativos precisamente, se están peleando feudos y cotos de poder que ambos sectores quieren para los próximos procesos políticos, ¿no? Más allá de todas las críticas que se le puede hacer a la nueva escuela mexicana, lo cierto es que algunas de las posturas de Mario Delgado no son en contra, digamos, de esta incapacidad de la nueva escuela mexicana, sino de tratar de volver a tener todo el control del aparato educativo, ¿no? Por ejemplo, Marx Arriaga dice que lo están queriendo obligar a quitar los temas de la guerra sucia, de Ayotzinapa y de Nochixtlán, pero Mario Delgado y la presidenta dicen que no, que es porque no quiere incluir temas de inclusión, etcétera. Y todavía peor, Mario Delgado sale y se descara diciendo que le ofreció que se fuera a, creo que a Costa Rica, no me acuerdo dónde. O sea, carajo, el PRI hacía eso, pero no lo decía tan directamente, que fue un pago para que se saliera sin tanto bochorno de una secretaría o de una dirección. Entonces, creo que aquí lo que vemos es eso, un pleito marcado por los intereses políticos más que por cuestiones pedagógicas o político-ideológicas. Y lamentablemente es la constante para el sector educativo desde hace, pues no sé desde cuándo, ¿no? Que lo pedagógico es la última de las prioridades y es que llega a ser una prioridad. Y lo que vemos es el uso de esos espacios, ¿no? Digo, recordar un poquito el trabajo que desarrollé ahorita en el doctorado. Si hay dos sectores que son fundamentales en términos de peso específico, son el educativo y el de salud, ¿no? Y es obvio por el tipo de recursos humanos que utilizan. La Secretaría de Educación Pública da empleo a 100,000 personas, pero en conjunto el sector educativo emplea más de 2 millones de personas en el país, ¿no? De 6 millones de personas que trabajan para el Estado. Entonces lo que vemos es eso, que precisamente la Secretaría de Educación Pública y el control de la política educativa en el país, pues se convierte precisamente en, pues en un espacio de poder más, ¿no? En un coto de poder más. Aquí lo patético, como dices, es que efectivamente no estamos discutiendo políticas educativas, programas educativos, pues, diseños curriculares, etcétera, etcétera. Estamos discutiendo dos formas de hacer política, creo yo, ¿no? Que de una u otra manera estos dos personajes pues nos dan a entender. Tú explicaste con lujo de detalle la trayectoria, la amplia trayectoria mapachera de Mario Delgado, votando por la reforma educativa, celebrando la reforma educativa en su momento, en el 2012, y después anunciando a bombo y platillo que no iba a quedar ni una coma. Creo que también es Hernández Navarro quien dice, no solamente queda la coma,
sino que quedó tal cual intacta la reforma educativa de Peña Nieto, junto con todos los vicios que ella acarreaba, ¿no? Entonces lo que vemos es eso, una disputa entre este modelo de Mario Delgado, que por ahí se decía, pues es que es un excelente operador político, entonces por eso se ganó la Secretaría de Educación Pública. Digo, aquí en México le decimos operadores políticos, no a los que son capaces de construir política a pie de calle, sino a los que son capaces de meterse con cualquier rata para lograr ciertos objetivos, ¿no? Y lo vimos en el periodo de Mario Delgado durante su presidencia al frente de Morena, del partido político, como precisamente para lo que sirvieron esas operaciones políticas fue para tejer alianzas con los sectores más oscuros del PRI, con los sectores más oscuros del empresariado, como lo comentabas tú también, más allá de algo que hemos comentado y que han comentado ustedes particularmente, del hecho de que a las bases de Morena se les ha desplazado una y otra vez. Y por otro lado, Marx Arriaga, que más allá de las buenas intenciones que pudiera tener, las cuales también podrían ser bastante cuestionables, pues de pronto se plantea como un personaje más obradorista que el propio López Obrador, más humanista, como si fuera él el inventor del famoso humanismo mexicano, lo cual también habrá que pedirles que nos expliquen exactamente en qué consiste en algún momento, pero que desde esa trinchera, ¿no? Desde, más allá de, insisto, de su forma de ser, de su narcisismo, etcétera, etcétera, pues intenta montar estos comités de defensa, estas fogatas de defensa de los libros de texto, que más allá de que puedan tener errores, etcétera, etcétera, yo lo que quería llegar con el caso de Max Arriaga es que es un síntoma precisamente de cómo ha gobernado la Cuarta Transformación, con improvisaciones, con discursos, pero no con políticas ancladas en la realidad, ¿no? Y uno lee a muchos pedagogos críticos que resaltan las bondades de la nueva escuela mexicana, pero todos, sin excepción, critican la forma en la que fue implementada y señalando que esos errores de implementación eventualmente iban a llevar a cuestiones como estas, ¿no? A cuestiones en las que los maestros no saben exactamente qué es lo que tienen que enseñar, cómo lo tienen que enseñar, y entonces una crítica sencilla pueden ser, por ejemplo, el material que tienen los libros de texto, más allá de los errores que puedan o no contener, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que vemos en el caso de esta famosa disputa, ¿no? Y una cosita más, ligando, por ejemplo, aquí con el caso de Scherer Ibarra, denuncia algo que es cierto, más allá de que sí sea un libelo cargado de acusaciones sin prueba alguna, denuncia algo que es cierto y que ya sabíamos y que efectivamente la política del sexenio pasado estuvo marcada por lo que él llama un 90-10, un 90% de lealtad, un 10% de eficiencia. Y es el caso de personajes precisamente como Marx Arriaga, ¿no? Plenamente leales al presidente, que tomaban decisiones incluso por encima de la Secretaría de Educación, incluso de los secretarios de Educación, patéticos por otro lado, los elegidos por López Obrador, pero que precisamente contaban con ese apoyo directo del presidente, que vemos también que se daba en el caso de la Marina, con los escándalos del Huachicol, en el caso de Saldívar, en el caso de Scherer, a quien les permitió o pudieron hacer movimientos, corruptelas, arreglos al amparo del poder, ¿no? De una administración que, si hay que decirlo, se turna excesivamente personalista, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que creo que podríamos decir en términos generales, más allá, insisto, de que Claro, pudiéramos debatir la política concreta. claro, y que tiene que ver, ojo, es que, a ver, el problema es, a veces es fácil ponerse de un lado cuando ves quiénes critican a quiénes. Entonces, cuando a Marx lo critica la derecha y sale una diputada a decir, claro, es que nada que, porque aparte a Marx le gusta la pantomima, le gusta ser líder, le gusta salir para las fotos, entonces, pues claro, no se puede de otra forma más que con su cuadrito de Karl Marx, muy bonito, por cierto, en el metro, ¿no? Tomando su combi, agarrando su camión, porque es pueblo, ¿no? O sea, es nuevamente envolverte de esta bandera en la que dices, yo soy el verdadero espíritu del obradorismo. eh, eh, y de nuevo, cuando sale esta derecha rancia a criticar eso y decir, claro, es que no tiene que ver, nadie que crea en Marx tiene que nada que ver con la educación. Yo no sé si esa señora tiene algún grado de educación en términos de entender las implicaciones políticas y educativas de Marx, pero es fácil hacerlo de esa forma. Lo cierto es que a lo que atendemos es que los problemas que Morena está teniendo en términos de reproducir las viejas prácticas de los otros partidos, del PRI, del PAN, del PRD, en términos de la corrupción, ¿no? En términos, por ejemplo, de que hoy se le acusa, desde Latinus muy emocionados, ¿no? Loret de Mola muy emocionado, hablando de todos los casos que están, ¿no? Monreal que sigue resistiéndose a Sheinbaum, el escándalo del huachicol fiscal, ahora con un nuevo audio que saca Aristegui, a la cual ya también todos tienen por traidora.
Nadie le criticaba su capacidad periodística cuando sacaba cosas del PAN y del PRI, pero ahora que lo hace de Morena resulta que sí, cuando su capacidad periodística se le puede criticar siempre, pero bueno. El escándalo de la barredora, ¿no? Y los nexos con Adán Augusto, la cuestión de Rocha Moya y de los nexos con los Chapitos, Norma Otilia Hernández y Cuauhtémoc reuniéndose en sus respectivos espacios en Guerrero y en Morelos con grupos criminales, ¿no? Eh, el caso de Laida Sansores también, que se le acusa de corrupción, etcétera. Todos estos casos que quieren presentarnos como la descomposición de Morena, como un ejemplo de cómo Morena está vinculado al crimen organizado y a la corrupción, son más bien un reflejo de la política en México, porque esto va a pasar con todos los partidos, porque, como se ha planteado mucho desde la ciencia política, hay una base de principios de cómo se hace la política, no institucionalmente, sino en términos de debajo de la mesa, la política real, y está mediada por lo que el PRI hizo durante 70 años. Entonces, Morena está empezando, considero, a hacer agua justamente por esas contradicciones, ¿no? Una izquierda mexicana institucional que históricamente ha sido contradictoria. Habla en nombre del pueblo, pero se pelea con él cuando no quiere seguirlo. Los acusa de infantiles y de soñadores, como han acusado a la gente, como han acusado a los padres de Ayotzinapa y a todo aquel que no se quiere plegar a los designios de Morena. Y aparte, peor aún, una socialdemocracia inacabada que no solamente se enfrenta al hecho de que no va a ser vanguardia de nadie, o al menos no en términos orgánicos, sino que aparte eh, se traiciona a sus bases, a quienes sí lo siguen de forma orgánica, para volverse un partido electoral, ¿no? Partido movimiento que se traiciona y dice, vamos a ir solamente por lo electoral, somos un partido cachol, básicamente, y deja entrar a todo tipo de fauna nociva, ¿no? Entonces la mafia del poder encontró pronto un espacio en este partido y la falta de coherencia de ese proyecto político, que se oye muy bonito en el discurso de AMLO, genera esto, genera la reproducción muy rápida para mi gusto de todas las malas prácticas del pasado político mexicano. Son 12 años, ¿no? 12 años de Morena. Sí, 2014, 2026, son 12 años en los que sí efectivamente vemos cómo se reproducen ya vicios que en el PRI vimos aparecer, pero bueno, con una duración más extendida en el tiempo, ¿no? Sí, digo, varias cuestiones, o sea, lo que comentabas, por ejemplo, de Marx Arriaga, por cerrar con este personaje que más allá, insisto, de su personalidad, pues es sintomático, ¿no? De la forma de hacer las cosas. Este hecho de ser más obradorista que obrador se vuelve efectivamente pues una forma de buscar ese apoyo popular, ¿no? Que habrá que decir que lo logró en cierta medida, porque insisto, no es un secretario de educación, no es un subsecretario, es un personaje de tercer nivel dentro de la estructura. Eso no significa demeritarlo ni mucho menos, sino nada más señalarle el puesto que ocupaba. ¿Por qué se le encargó a la Dirección de Materiales Educativos gestionar la nueva escuela mexicana? Pues porque es un proceso que no iba a tomar Mario Delgado, es un proceso que no iba a tomar, ni hablemos de los secretarios de Educación de López Obrador, ¿no? Moctezuma Barragán, un personaje ligado precisamente a Salinas Pliego, quien habrá que recordar que en los primeros 2 años del sexenio de López Obrador, pues andaba de manita sudada con el expresidente prácticamente, ¿no? Ya después las cuestiones impositivas llevaron esa relación por ámbitos más tristes, pero en ese momento era integrante del Consejo Empresarial, etcétera, etcétera. Y ese fue el personaje que supuestamente dirigió la política educativa, recordemos, por ejemplo, en pandemia, para poner una cuestión más de lo que tú mencionabas, haciendo el arreglo con las grandes cadenas de televisión, con los grandes empresarios mediáticos de este país, para que llevaran clases virtuales a los niños en las comunidades, ¿no? Entonces lo que vemos es precisamente lo que tú comentabas. No nos espanta el hecho de que pueda haber corrupción dentro de la 4T. Es, como decías, por la forma en la que se ha hecho política en México durante 70 años. Habrá quien diga que desde que llegaron los españoles, no sé si sea para tanto, pero efectivamente por ahí yo escuchaba que ya ni siquiera es la Realpolitik, sino la Monrealpolitik, es decir, esta forma de hacer alianzas, de hacer arreglos por fuera de las estructuras institucionales, algo que por otra parte caracterizó al régimen mexicano siempre, ¿no? Los poderes, digamos, metaconstitucionales de los cuales tiene el presidente y un aspecto clave que es precisamente la relación del presidente y del gobierno en general, del Estado en general, con el partido político. Entonces, no estamos diciendo en este caso que Morena sea exactamente igual al PRI.
Estamos diciendo que le gustaría hacerlo en algunos sentidos y que en otros no se puede, no lo puede dejar de ser, no puede dejar de ser el partido el espacio en donde se diriman también este tipo de cuestiones que se dan hacia adentro del gobierno. Por más que se quiera decir que la presidencia todopoderosa de López Obrador reconcentró en el poder, reconcentró en la figura presidencial todo el poder como si hubiera sido, qué sé yo, Díaz Ordaz o Echeverría, lo cierto es que vemos es que hay disputas internas fuertes y que un personaje en realidad, decíamos, el caso contrario es que en realidad es tan débil que tiene que salir a dar la cara todos los días. Usted no recuerda ninguna conferencia de Carlos Salinas de Gortari porque no las daba, porque no le hacía falta, porque no necesitaba ese apoyo popular, porque gobernaba de otra forma. En cambio, la 4T sí necesita construir esas lealtades porque es esencialmente débil y creo que eso es importante también señalarlo, ¿no? Esencialmente débil, no solamente en el proceso de toma de decisiones, que lo hemos comentado, por ejemplo, para el caso de la política exterior mexicana, sino también para el caso interior, en donde hay fuertes presiones, fuertes influencias que juegan, por ejemplo, los gobernadores de los estados, los dirigentes del Senado, de la Cámara de Diputados y diversos sectores y aquí volvemos a lo que hemos comentado siempre, ¿no? En lugar de hacerse alianzas con los sectores tradicionales, perdón, con los sectores populares que sí apoyaron a López Obrador desde el 2006, pues las alianzas se hicieron con los de siempre, ¿no? Con los grupos empresariales, con las clases políticas locales y federales, caciquiles, y entonces las consecuencias pues son las que vemos, escándalos por todos lados, que de una u otra forma golpean a la presidencia de la República y que pues a lo mejor veremos cómo impactan en términos electorales, no ahora, no en el 2030, pero en un futuro no tan lejano, ¿no? Claro, claro, ¿no? Y que tiene que ver con esto. A ver, creo que es algo que con lo que cualquier ciudadano mexicano de a pie se enfrenta, con lo que tú decías en términos de la, em, el compromiso con el líder más que la capacidad, ¿no? Porque eso se extiende fuera incluso, o sea, siento que es un hábitus social que tenemos en México. eh, Podríamos rastrear después a ver hasta dónde. Algunos, como tú dices, dicen que desde los españoles y por eso los gringos son tan eficientes porque vienen de los ingleses. Yo lo pongo en tela de juicio, pero bueno, lo cierto es que en todos los espacios de la sociedad mexicana se reproduce esto, no importa qué tan bueno seas, no importa qué características des, siempre y cuando pues tú estés del lado de quien tiene el poder. Y Morena creo que se ha equivocado mucho en hacer esto porque había gente preparada para los puestos que ellos necesitaban, que aparte de tener ese compromiso, tenían la capacidad. Pero lo que a Morena nunca le ha gustado es que se le critique absolutamente nada. Y, bueno, no solo a Morena, a ninguno de los partidos mexicanos, ¿no? El espacio para disentir y para criticar está prohibido, ¿no? Y un ejemplo de esto podría ser el caso del maestro Dussel, ¿no? Que desde el ámbito de la Secretaría de, ¿cómo se llama? Bueno, de formación Eh, política del partido, Ujú. intentaba dar una forma de entender la política diferente y pues ¿qué terminó haciendo? Pues saliéndose porque se dio cuenta que evidentemente esos cuadros que estaba tratando de formar para hacer política de forma diferente no iban a tener ninguna repercusión, porque aquí lo que importaban eran otras cosas, ¿no? Entonces yo siento, y con eso terminaría, que a Morena se le viene, y a México en general, se le viene un problema considerable en el resto del sexenio de Sheinbaum porque se va a enfrentar a crisis y a procesos muy importantes. Uno de ellos ya lo hemos hablado, la presión que Trump ha estado ejerciendo contra la soberanía mexicana y que al menos con el caso del petróleo contra Cuba, para Cuba, nos deja claro algo y eso es que si Trump el día de mañana le dice voy a meter a mis fuerzas a acabar con el narco, a Sheinbaum no le va a quedar otra más que aceptarlo, porque las condiciones no están para que México tenga soberanía a un nivel considerable. Número uno. Número dos, la cuestión de, se viene el mundial, hay toda una crisis en Ciudad de México en términos ambiental, de vivienda, etcétera. La cuestión del narcotráfico y de la violencia también está rampante. Entonces, con todo ese entorno, lo que Morena menos necesita son estos conflictos internos que van a simplemente, digamos, debilitarlo más ante una derecha que ya se está lamiendo los bigotes. Una derecha que, no obstante, es incapaz, al parecer todavía, de sacar cuenta de esto, ¿no? Y de presentarse como diferente a Morena. Yo creo que los siguientes años van a ser muy importantes y esperemos que, bueno, traten pues cambiar un poco las dinámicas, que yo lo considero muy, muy difícil y el ejemplo claro es ese, ¿no? Personajes como Monreal, como Mario Delgado, como Adán Augusto, que van a mantener sus cotos de poder y que se van a mantener en esa lucha, incluso con Sheinbaum, ¿no? Y pues la designación de personajes como ahora la nueva encargada de la cuestión
de este proceso que dejó Marx Arriaga, que pues no deja como que muchas esperanzas para que lo poco o mucho que la nueva escuela mexicana tenía de rescatable, se haga, ¿no? Volver a comenzar desde cero. Es lo que ha pasado vez tras vez en el caso de educación, que decimos no es una prioridad, no ha sido una prioridad para ninguno de los gobiernos de los últimos 40 años, ¿no? Y pues cerrar con esa parte, a lo mejor digo, por no dejar de señalarlo, la otra lectura que yo he visto que se hace en la famosa comentocracia, en el Círculo Rojo, es que los movimientos que vemos en las últimas semanas son precisamente el intento de Claudia de concentrar para ella ahora sí ya las instituciones tanto del partido como las instituciones gubernamentales, ¿no? Sacarse un personaje como Marx Arriaga, que evidentemente era una hechura de López Obrador, ¿no? Eh, las alianzas que pueda plantear con Mario Delgado, con personajes como, en fin, sacando por ejemplo a Gertz, algo que le pedimos a López Obrador que hiciera durante 4 o 5 años, pero que en los primeros años de gobierno de Sheinbaum vemos cómo se logró, a buenas o a malas, con el personaje yéndose a un retiro dorado, pero se cambia la personalidad de la fiscalía. Eh, Adán Augusto deja ya también la coordinación, a Noroña lo tienen ahí medio silenciado, entonces bueno, hay quienes hablan precisamente de un intento por parte de Claudia de centralizar el poder en ella, lo cual, de nuevo, a quienes analizamos las cuestiones en términos pues materiales, en términos de efectividad, no nos asusta la centralización del poder. Digo, podrá asustar cuando sea dirigida por militares, como lo fue en el 2006, pero en este momento necesita Claudia efectivamente tener un mayor control, no porque estemos diciendo que López Obrador seguía manejando todo desde su rancho, sino lo que dijimos desde un principio, ¿no? Dejó dinámicas bien arraigadas de, ¿cómo decirlo? Pues heterogéneas en Morena, ¿no? Centrífugas que no favorecían la concentración de esfuerzos, sino precisamente la búsqueda de intereses propios por parte de muchos personajes que actualmente parece que empiezan a desaparecer. El problema es precisamente que quienes siguen vivos, que quienes siguen cerca del círculo de Claudia, pues tampoco dan cuenta de un cambio radical de política, pero bueno, se entiende que si un líder necesita algo, pues es tener el apoyo de un grupo pues lo suficientemente numeroso y lo suficientemente capaz de llevar a cabo políticas concretas, ¿no? Y eso, lo que comentaba, recordemos que no vamos ni a la mitad del sexenio, ni a una tercera parte del sexenio, con retos importantes en materia internacional, en materia pues de las temáticas que tú bien has señalado. Pero bueno, pues seguiremos pendientes, a reserva de cualquier comentario, seguiremos pendientes de lo que pasa en la política nacional, de cómo se desenvuelven estos escandalitos que por el momento no son más que eso, ¿no? Pero que bueno, nos dieron oportunidad de volver a tocar el tema en nacional y un poco pensar en las dinámicas tanto dentro de la Cuarta Transformación como dentro del partido de Morena. Entonces, pues les agradecemos a todos, gracias a Jesús, gracias a quienes nos acompañaron, como siempre pedirles pues suscribirse al canal, compartir el contenido, dejar un like, un comentario y nos encontramos por aquí próximamente.